Amigas y amigos, bienvenidos a este primer programa del año 2026 de Plan Agropecuario TV, llegando a Uruguay y al mundo a través de la señal de Campo TV, con recomendaciones técnicas, experiencias de productores, información sobre la ganadería en general, y esa va a ser la tónica también de este primer programa del año. Vamos a estar charlando con técnicos del Plan Agropecuario, pero también de otras instituciones, de INIA, del Secretariado Uruguayo de la Lana. También vamos a estar compartiendo la palabra de los verdaderos protagonistas, de productores, quienes justamente se van a estar refiriendo al trabajo que realizan a nivel predial. Pero sin más que agregar, vamos a la palabra de quienes van a estar siendo las y los protagonistas de este Plan Agropecuario TV, primer Plan Agropecuario TV del año. En el programa de hoy conversamos con el doctor Germán Álvarez sobre bienestar animal y elementos a tener en cuenta en esta época del año. También charlamos con Diego Núñez, productor del norte de Maldonado, quien se refiere al control de la paja en su establecimiento. Conversamos con Matías Orihuela, ingeniero agrónomo técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien realiza recomendaciones sanitarias y de manejo de la majada en el verano. También conversamos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón sobre monitoreo de praderas, ya que se han identificado insectos y ácaros en estos cultivos. El ingeniero agrónomo Pablo Ariosa se refiere al agua de abrevadero y cómo es necesario tenerla disponible en esta época, en calidad y en cantidad. Charlamos con el ingeniero agrónomo Martín Jaurena de INIA sobre características, manejo y uso del canutillo. También compartimos la experiencia de Angélica Rodríguez con el uso de esta especie natural para el ganado en su establecimiento en el departamento de Tacuarembó. En el marco de la sección Reconociendo las Pasturas Naturales, la ingeniera agrónoma Inés Paredes se refiere a la paja mansa. Charlamos con el ingeniero agrónomo Carlos Molina sobre los resultados de las carpetas verdes ejercicio 2024-2025, que han sido muy positivos a nivel productivo y económico, lográndose buenos dividendos para las empresas ganaderas. Primera nota del año con el doctor Germán Álvarez. Estamos en pleno verano, hay elementos a tener en cuenta en esta época del año. Estrés calórico, falta de agua o déficit hídrico puede haber. Y bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué aspectos son relevantes para el bienestar animal de los vacunos? A eso se refiere el doctor Álvarez. Estamos ¿verdad? Al igual que todos los veranos, generalmente no escapamos de alguna ola de calor, y bueno, ahí tener en cuenta las recomendaciones en toda lo que atañe lo que es el estrés térmico, el estrés calórico de los animales, que es fundamental. El estrés térmico en los animales genera puede generar consecuencias desde el punto de vista productivo en los animales, ¿verdad? Animales de baja, sin acceso a veces a buena sombra y a buena cantidad y calidad de agua, repercute muchas veces el estrés térmico a menores ganancias de peso, y también estamos en una época, en la parte reproductiva también, animales que se están preñando justo en esta época del año. También los factores de estrés calórico, de estrés térmico pueden tener consecuencias desde el punto de vista reproductivo. Normalmente los vacunos, a partir de los 25 grados, ¿verdad?, de temperatura media y condiciones de humedad relativa superiores al 70%, el animal, los vacunos ahí ya empiezan con cierto grado de estrés. Ahí el animal, todos los mecanismos que genera para compensar, ¿verdad?, ese desequilibrio, en realidad supone un gasto energético, ¿verdad? Animales empiezan primero, aumentando su frecuencia respiratoria, ¿verdad? Animales que para regular esa temperatura, y bueno, ya en situaciones un poco más extremas, con lo de las condiciones, ¿verdad?, de jadeos, o animales que empezamos a encontrar jadeando, bueno, son animales que están sufriendo estrés, y bueno, eso sabemos que va a tener repercusiones, como te decía, tanto desde el vista productivo
como reproductivo. Ahí lo fundamental para mitigar esa situación, por supuesto, el acceso a sombra de calidad. El sombra natural normalmente es más recomendable que la sombra artificial, pero pues sabemos en situaciones donde la sombra natural no es posible. Algunas construcciones realizadas con sombra artificial también generan su efecto y son muy positivas. Ahí a tener en cuenta la dimensión de la sombra, ¿verdad? Siempre hablamos por lo menos de 3 a 5 metros cuadrados por animal, y sobre todo en esas construcciones, ¿verdad? Esas fabricaciones de sombra artificial, la altura de la misma, ¿verdad? Que supere por lo menos los 2,5 metros, con tal de permitir una circulación, una buena circulación del aire, ¿verdad? Entonces, el acceso a la sombra es fundamental, está más que comprobado desde el punto de vista de la investigación, que animales con acceso a sombra tienen una mejor performance productiva en comparación a los animales que no la tienen. Y por supuesto el acceso a agua, agua de calidad, agua fresca y en cantidad, es fundamental. Muchas veces nos encontramos en esta época del año también fuentes de agua, por ejemplo tajamares, disminuidos en cuanto a cantidad y calidad del agua. Si a eso le agregamos que en muchas situaciones los animales tienen acceso a ese tajamar, entonces los animales entran ahí, los animales defecan, orinan, se echan en esa fuente de agua. Bueno, eso va en detrimento total de lo que es la calidad del agua. Entonces, tener en cuenta la calidad, como te decía, que también va a repercutir en el desempeño de los animales. Y después todas las consideraciones de manejo, tener en cuenta para mitigar esto. Sabemos que a la hora de realizar trabajos, arreos con los animales, vacunaciones, lo que fuere, trabajo en las mangas con los mismos, hacerlo en las primeras horas del día o en las últimas horas del día. Evitar esos golpes de calor que muchas veces, en horas de alta temperatura y alta humedad, con ganados encerrados en las instalaciones, muchas veces puede ser muy negativo desde el punto de vista del bienestar animal, como te decía, del estrés térmico, y llegando a casos extremos que a veces se dan de incluso muertes de animales, ¿verdad? Por situaciones que se vuelven un poco complicadas desde el punto de vista del estrés térmico. Ahí también, recomendable hay el uso de la tecnología, hay alguna herramienta, como es la herramienta de INEA conocida, Termoestrés, una herramienta predictiva, que un poco lo que te decía hoy al comienzo, nos predice y nos permite saber con antelación, hasta 7 días de antelación, las condiciones ambientales que se van a presentar, tanto para ganado lechero o para ganado de carne, en cuanto a las condiciones de estrés térmico, ¿verdad? Hay un índice, el índice ITH que se llama, que es el índice de temperatura y humedad, que un poco, con esas dos variables de temperatura ambiente y humedad relativa, nos predice en el tiempo cómo se van a presentar las situaciones para esta característica, que no, es una buena información a tener en cuenta de antemano a la hora de planificar, sobre todo cuando planificamos algún trabajo con los animales. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presenta la actualización de la plataforma de gestión de planes de uso SGPU 2.0. El SGPU 2.0 unifica en una misma plataforma la presentación de planes de secano, lechería y riego, facilitando su gestión. Con nuevas herramientas y funcionalidades, el proceso de presentación de planes es más ágil y la información se organiza de forma más clara y segura. Cada usuario puede gestionar sus planes y acceder a reportes detallados. La actualización también incorpora mejoras en el manejo de la información geográfica, garantizando una gestión más precisa y segura. Con el SGPU 2.0, el MEGAP reafirma su compromiso con la conservación del suelo y la promoción de sistemas productivos sostenibles. El nuevo SGPU ya se encuentra disponible para la presentación de planes. Técnicos, productores y propietarios pueden ingresar a la plataforma y consultar el estado de sus planes de uso.
Hace pocos días compartíamos en el programa una actividad que se desarrolló en el predio de Diego Núñez, en el norte de Maldonado, escasos kilómetros de la ciudad de Mariscala. Bueno, visitamos un establecimiento de 400 y tantas hectáreas con algunas características particulares. Aparte de ser totalmente arrendado, podríamos decir que había diferentes tipos de suelos, diferentes sistemas naturales de producción, sierra, llanos, campos inundables. Una de las características de este predio era una gran superficie ocupada cuando Diego Núñez comenzó a trabajar allí de paja. Y Núñez nos cuenta justamente cómo hizo durante estos años para controlar esta maleza. Bueno, acá estamos en el establecimiento La Tapera, en la quinta de Maldonado, límite con La Valleja. Es un predio ganadero, se hace ganadería, se hace cría de ganado Aberdeen Angus y se recrían los machos, se llevan a 380, 400 kilos y se venden para cuota, con excepción de algún año que van a frigoríficos como este, pero por lo general van para encierro, digo. Y bueno, la vaca entoramos las vaquillonas algo con 15 meses y el resto con 2 años, y lo que falla se va todo para afuera del campo, se engorda y se vende. La vaca multípara también se insemina, se repasa con toros, y lo que falla se engorda todo para frigorífico. Y bueno, en ese sistema estamos. Bueno, yo soy arrendatario, estoy del 97 en el predio, y soy arrendatario 100%. Y bueno, la base forrajera es la mayoría campo natural y algo de verdeos, praderas, pero tratamos de conservar lo más que podamos lo que es campo natural. No es un campo muy fácil porque tiene sierra y tiene parte de campo inundable. Más de un tercio del campo lo tapa todo el agua. En tiempo que venga lluvioso en invierno. Esos campos eran tapados de paja brava, paja brava, que es peor que la mansa. Eran campos la primer fracción que hice eran 25 hectáreas, que era un pajonal ciego, y se aró y se le pasó excéntrica, se mejoró, y bueno, se plantó una pradera que hoy por hoy le ha vuelto mucha paja, pero igual es un campo mejorado muy bueno. Después otras 43 hectáreas del predio, que de las 43 habíamos medido y tenía 10 nomás de campo, lo otro era todo pajonal ciego. También se le pasó excéntrica, 2 pasadas excéntricas, y se hizo un semillero de ryegrass. Y después finalizó, se quemaba, volvía el ryegrass, se quemaba, y con el arrastre y la siembra del ganado, hoy por hoy es una pradera mejorada, un campo muy bueno con mucho trébol y loto. Yo creo que el mantenimiento más grande es la rotación, como son campos que se han manejado siempre en rotación y con buena semillazón, se mantienen, ni dejo semillar, ni le pongo fertilizante, ni nada, medio ahí a lo tradicional, medio que lo vaya manteniendo la vaca, y el fertilizante orgánico de la vaca. Como se trabaja en rotación, potreros chicos, se va dividiendo haciendo franja con piola, entonces hay una carga muy alta de abono del ganado. Hay en momentos, sobre todo en invierno o primavera, cuando empieza la primavera, que está muy verde, a veces para balancear la vaca come algo de paja, para balancear la dieta, pero con eso no se termina, es poco. Después hemos pasado rotativa en algunas ocasiones para mantenerla más baja,
y bueno, algunas veces se le ha aplicado herbicida, pero es un trabajo de mochila puntual que es costoso y no es fácil de hacer. Hay algo muy particular en Uruguay. Más de la mitad de su superficie está cubierta por pastizales, llamados localmente campo natural. Esta superficie equivale a la de Portugal o a 3 veces la de Bélgica. El campo natural es nuestro único bioma, climáticamente definido, y podemos identificarlo fácilmente por sus pastos con diferentes alturas, hierbas, flores silvestres y algunos pequeños arbustos y árboles aislados. Nuestro campo natural forma parte de los pastizales del Río de la Plata, una de las zonas con más diversidad de pastos nativos del mundo. Además, más de la mitad de las aves, reptiles, anfibios y mamíferos nativos de Uruguay viven en el campo natural. Y si además pudiéramos ver bajo la superficie, cientos de arácnidos, insectos, lombrices y microorganismos llenan de vida a estos suelos. El campo natural es un gran tesoro, exclusivo de pocos países en el mundo, y nos ofrece muchos beneficios. Mantiene la calidad del suelo y del agua, conserva la biodiversidad, mitiga el cambio climático a través de la retención de carbono en sus suelos, abastece de alimento al ganado y ofrece un hermoso paisaje que transmite paz y tranquilidad. Es la base de la identidad nacional, de la vida rural y así la fuente de inspiración cultural expresada en la música, la literatura y el arte en general. Sin embargo, en los últimos años, parte de nuestro campo natural se enfrenta a diferentes desafíos ocasionados por los cambios de uso del suelo, un manejo inadecuado del ecosistema y la urbanización. Por eso, conocerlo y valorarlo nos ayudará a conservarlo para las generaciones actuales y futuras. Cada vez que transitemos una carretera o un camino, intentemos descubrir el campo natural, porque el Uruguay es algo especial y es nuestro. Conectá con nuestro campo natural. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia, ya que algunos productores han identificado algunos ataques de pulgones, de lagartas, también se ha registrado la presencia de arañuelas. Bueno, ¿qué elementos hay que tener en cuenta frente a estas plagas en algunos cultivos de praderas, fundamentalmente teniendo en cuenta la alfalfa? A esto se refiere Perrachón. Bueno, teniendo en cuenta la época del año, ya estamos en verano, donde los crecimientos de las principales pasturas es limitado. Solo la alfalfa es la que responde en estas condiciones de bajas precipitaciones y alta temperatura. Pero bueno, estamos observando por comentario de muchos productores presencia de arañuela en praderas, en lo que es la zona del litoral, y bueno, y algunos ataques de pulgones y lagartas. Y bueno, lo que siempre recomendamos en esta situación de poco crecimiento de las pasturas es recorrerlas semanalmente, revisar la presencia de insectos, que bueno, ahí se puede hacer de diferente forma, pero una forma sencilla es con un gorro entomológico, donde se va caminando la pastura y se observa lo que queda dentro del gorro, y ahí hemos estado observando, como dijimos, presencia de arañuelas, presencia de lagartas, algunas lagartas, y presencia de pulgones, que todo eso, toda esa presencia de insectos y con el bajo desarrollo de las pasturas termina afectando y reprimiendo la producción de forraje. Por lo tanto, sugerimos las recorridas semanales y testear la presencia de estos insectos, y también, por supuesto, la evolución de la población, si va en aumento o disminuye, y también la presencia de enemigos naturales para tomar alguna medida de manejo, que puede ser desde pastorear, si la altura de la pastura está suficiente, o esperar si la población de insectos plaga es reducido, o en el peor de los casos,
si está haciendo mucho daño y la pastura no está pronta para hacer algunos de los manejos anteriores, el uso de algún químico, y ahí siempre recomendamos del plan agropecuario leer las etiquetas y utilizar los productos químicos que están permitidos para el uso de praderas y como siempre evitar el problema, evitar o cuidar siempre las abejas, que son un insecto muy importante para la pastura y para la producción misma, ¿no? Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Carne bovina, ni suina ni ovina, ponerse las pilas, no dejes que pasen aves ni peces, chacinados, no dejes que pasen la fruta, las flores, las plantas, los hongos, las hojas, maderas, semillas, raíces y polen tampoco. ¿Y qué más? No pases animales exóticos o domésticos habituales, tampoco un insecto, una abeja o un ácaro. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. ¿Qué no se puede pasar? Agroquímicos no pueden pasar, productos veterinarios no pueden pasar, los lácteos no pueden pasar, ni queso, ni helado, ni leche o manteca, yogures no pueden pasar. ¿Y qué más? Tampoco los cueros, las pieles y hasta pezuñas no pueden pasar, los huesos o plumas no pueden pasar, los huevos no pueden pasar. Si es de origen animal o de origen vegetal, no dejes pasar, el problema hay que evitar. Los productos de origen vegetal o animal no permitidos pueden poner en riesgo nuestra bioseguridad si pasan por la frontera. Evitemos que pase. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informate más en nuestras redes sociales. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Matías Orihuela, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien realiza recomendaciones de manejo de la majada y recomendaciones sanitarias en esta época y teniendo en cuenta que se acercan los destetes. Tenemos varias actividades para realizar con los ovinos. Seguramente los productores en el norte del país ya se han realizado o estén ya planificando para realizar el destete en estos días que se vienen para adelante. Es importante planificar el momento del destete, en el caso de aquellos que no lo hayan hecho. El potrero reservado con los 90 días previos sin pastoreo ovino, solamente con pastoreo vacuno, es una seguridad desde el punto de vista parasitario. Con eso nos aseguramos que los corderos no se parasiten en los meses siguientes. La toma de eficacia conocida nos va a permitir comenzar el proceso del periodo de destete o el post-destete con corderos ya bien limpios, bien osificados y sin lombrices. Destetar corderos por encima de los 20 kilos es una condición fundamental. Siempre lo remarcamos a ese punto porque nos parece que es lo más importante que hay para evitar mortandades en este periodo, en el periodo post-destete, y para poder potenciar luego, más adelante, las ganancias de estos corderos en la invernada o la preparación de las corderas para la encarnerada de 2 dientes. Aquellos corderos que no lleguen a los 20 kilos, sugerimos hacer una suplementación proteica. Supongamos corderos entre 15 y 19 kilos se pueden suplementar con harina de soja, con DDGS, con raciones comerciales específicas para el destete de corderos, y eso nos va a permitir de alguna manera ese lote de cola llegar previo a la entrada del invierno, en mayo, junio, con lograr que acompasen los corderos del lote general. Y esto, por supuesto, que en otros establecimientos nos va a permitir un mejor manejo, ¿no? Luego, desde el punto de vista de las ovejas, bueno, aquellas ovejas que ya fueron destetadas, los requerimientos bajan mucho, bajan al mínimo y es deseable que no se mantengan en el peor potrero del establecimiento, pero sí pueden destinarse a algún otro potrero sin tanta pastura buena, ¿no? Que destinemos la mejor pastura para las categorías de recría, que son los que necesitan. Lo más importante en las categorías de las ovejas es poder destinarles unos 2 meses, unos 60 días o por lo menos unos 40 días para recuperarse y comenzar de vuelta la encarnerada de estos meses siguientes. En el caso de los carneros, recordemos que la revisión
preencarnerada debería hacerse 60 días antes del inicio de la encarnerada. Esto es así porque es el tiempo que dura la espermatogénesis, es decir, los espermatozoides que se están produciendo ahora son los que vamos a usarlos en el comienzo de la encarnerada para aquellos que lo hagan a fines de marzo o abril, y por eso partir de carneros sanos desde ahora es importante y aconsejable, porque también nos va a permitir, si necesitamos más carneros de lo que nosotros creíamos o demás, ya tenemos el periodo de venta de las zafras reproductores, ahora que normalmente se da en febrero, para poder adquirirlos. Volviendo a la parte del destete, el día del destete sería recomendable que los corderos se aparten. Se apartan las ovejas de los corderos, las ovejas se destinan a un potrero alejado del corral, y los corderos permanecen en el corral con agua y con sombra, sin acceso a comida. Un paréntesis, nosotros podemos en el destete, si los corderos no saben comer, es decir, no aprendieron al pie de la madre, que es lo que nosotros recomendamos porque lo aprenden por copiarle a las madres y lo aprenden muy rápido y fácil. Si no lo hicieron en ese momento, sugerimos hacerlo en este periodo. En el caso de que lo quieran realizar y que quieran aprovechar la oportunidad ahí para hacer el acostumbramiento a comer suplementos en el destete, nosotros sugerimos que a partir del segundo día del destete se le presente a los corderos 50 gramos de cualquier suplemento que sea palatable. En general, en el Uruguay manejamos la harina de soja como uno de los suplementos más palatables para los ovinos, pero se pueden usar raciones comerciales y demás. Después, por otro lado, a partir del tercer día tenemos que limpiar el comedero el día anterior y podemos ir agregándole de a 50 gramos como máximo la cantidad de suplemento ofrecido hasta llegar a la cantidad que nosotros deseamos o quisiéramos para el acostumbramiento. En general, los corderos entre la semana a las 2 semanas ya todos saben comer, o la gran mayoría, siempre hay un porcentaje mínimo que no lo va a saber hacer, pero bueno, ahí terminaría la parte del acostumbramiento y se podrían largar al potrero reservado. Bien, teniendo en cuenta la parte sanitaria, nosotros con Sergio Fierro y Sofía Salada en el norte y en el sur siempre recomiendan, en lo que refiere a la sanidad específicamente del destete, como les decía, las dosificaciones, una dosificación contra parásitos gastrointestinales efectiva. Recordemos que estamos con la categoría más sensible, en el momento más sensible, más estresante para el cordero, que es la separación de la madre, y en la época más complicada, que es un verano, y ni que hablar si es un verano lluvioso. Entonces, extremar todas las medidas posibles para evitar que esos corderos se parasiten, ¿no? Les decía, una dosificación antihelmíntica efectiva, sobre todo pensando en lo que es la lombriz del cuajo, que es el Aemonchus contortus, el que más se manifiesta en esta época estival. Controlar o monitorear mediante análisis de HPG, puede ser mensual, puede ser cada 20 días, depende de las recomendaciones de su veterinario. Una vacunación contra clostridiosis, que ya se debería haber hecho, pero bueno, es importante también, o la primovacunación, sobre todo en sistemas que son más intensivos. Chequear y controlar que no tengamos problemas de afecciones podales. Nosotros, en general, la que más hablamos es sobre el pietín, pero hay otras. Se habla del pietín porque es contagiosa. En general, los otros, abscesos de dedo y enfermedades de Strawberry y demás, son muy infecciosas, pero no son contagiosas. El caso del pietín sí hay que tener mucho cuidado, hay que revisar los corderos. Si en nuestro establecimiento tenemos sospechas o tenemos problemas de pietín, tenemos que sentar todos los corderos, y aquellos que ya tengan grados iniciales y demás, tenemos que hacerles un tratamiento, porque después del destete los corderos van a estar todos juntos y bueno, el contagio puede ser muy complicado después de manejarlo. Así que las afecciones podales deberían de estar bien atendidas en esta etapa, como cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? Queratoconjuntivitis y demás. Pero lo más importante de todo es siempre asesorarse con el veterinario. Eso es algo que siempre les recordamos. En temas sanitarios un error se paga muy caro y bueno, a veces una llamada al veterinario le soluciona mucha cosa. En el caso de Sergio y de Sofía siempre están atendiendo consultas de muchos productores, así que no tengan miedo en llamarlos, en consultarlos, que es mucho mejor adelantarse o asesorarse antes
de cometer algún error involuntario, ¿no? En Uruguay, el campo late y se mueve. Es raíz, es sostén, es parte de lo que somos. Es motor fundamental de nuestra economía. Hoy guarda un desafío que también es esperanza: criar más terneros y corderos para que todo el país crezca. Por eso, el Gobierno Nacional pone en marcha Procría, un programa que siembra futuro en el corazón del campo, donde la vida empieza entre manos que cuidan. 1000 familias rurales contarán con apoyo cercano. 100 técnicos y técnicas recorrerán caminos trabajando junto a quienes crían con paciencia, con amor, con dignidad, cuidando la naturaleza que heredamos de nuestros ancestros y florecerá en manos de nuestros hijos. Porque más ganadería naciendo es más movimiento, más manos con trabajo, más hogares con horizonte. Es el país creciendo desde adentro, llevando al mundo lo que sabemos hacer con respeto y dedicación. Es bienestar, es dignidad, es oportunidad para todos y todas. ¿Por qué Procría? Porque donde nace vida, nace también trabajo. Porque si se mueve el campo, se mueve el país entero. Porque criar con cuidado es hacer un país mejor. Porque lo que empieza en el campo nos llega a todos. Porque somos un país que cría, que cree y crece. Somos Procría. Procría, trabajando juntos por una ganadería más sostenible. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Institucionalidad Pública Agropecuaria. Charlamos con el ingeniero agrónomo Pablo Ariosa, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Soriano, sobre la necesidad de contar con agua disponible en la época de mayor demanda por parte de los animales. Agua que tenga buena calidad, pero también que la disponibilidad sea alta para lograr una buena performance productiva. Bueno, estamos comenzando la época de máxima demanda, lo que es el verano, en términos de demanda de agua y sombra para los animales. Es importante tener la demanda de agua resuelta en los sistemas, porque enfrentamos un verano que seguramente o habitualmente, como es en el Uruguay, va a traer un déficit hídrico. Según los reportes internacionales indican que tenemos un debilitamiento de la Niña, del fenómeno de la Niña. Recordar que la Niña es tener precipitaciones por debajo del promedio. Esa información no nos dice dónde ni cuándo va a llover, pero sí nos indica que en términos numéricos la precipitación va a ser menor que el promedio. Eso sobre todo nos condiciona lo que es el abastecimiento de agua de los animales en la recarga de las fuentes superficiales y las fuentes artificiales, como pueden ser los tajamares. Las recomendaciones para este verano es chequear bebederos, chequear fuentes de agua, chequear cañerías, que todo el sistema esté funcionando bien y que no haya pérdidas, sobre todo porque los peores días del verano se dan entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Ahí está la máxima radiación, la máxima evapotranspiración y la demanda que se da en los animales es muy alta. En términos de sombra, la sombra es la principal tecnología que tenemos para controlar el estrés calórico que los animales pueden enfrentar en el verano. Condiciones de alta humedad relativa y alta temperatura predisponen a los animales a enfrentar un estrés térmico, y esto puede desencadenar, en casos extremos, en muerte de animales. Por más que tengamos resuelto el agua, los animales, por un tema de termorregulación, no pueden mantener su temperatura, y eso en casos extremos, como decíamos, condiciona la muerte de los animales. En este sentido, entonces, en términos de síntesis, recordar que el agua y la sombra realmente son importantes en el verano, e incluso más importantes que el forraje. Abastecer de buena agua y buena sombra es clave para, sobre todo, pasar un verano que en los pronósticos indicaría que vamos a tener déficit de agua. En términos de lo que es el caudal de los bebederos, es importante controlar la cantidad de agua que está saliendo. Si tenemos distribución de agua por bebederos, ir a los bebederos, tomarse ese trabajo de chequear qué caudal está saliendo por unidad de tiempo. Esto nos permite dimensionar qué cantidad de animales podemos colocar en esos potreros para que realmente cubran sus demandas de agua. En todo sentido, siempre cuando pensamos el agua, la pensamos para la época de máxima demanda, que es el verano. El verano condiciona
lo que es la biología de los animales y la demanda de esos animales del vital alimento. Recordar que una vaca de cría en verano siempre supera los 70 litros de agua, y cuando estamos en esta época en el entore, en muchos sistemas de cría, vamos a tener ganado con ternero al pie y en una época clave como es el entore para todo lo que es el ciclo de producción. Recordar de nuevo que el agua es clave en términos de abastecer en cantidad y en calidad a los animales. El campo uruguayo es fuente de vida y riqueza. Allí, la producción ganadera juega un rol fundamental. Pero la garrapata compromete la producción en varias zonas del país, afectando la salud y el rendimiento del ganado. Este parásito aumenta la mortalidad, afecta al mercado interno y las exportaciones y provoca pérdidas cercanas a $100 millones al año. Para enfrentar este desafío, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsa el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, una estrategia de control y erradicación construida colectivamente con participación técnica y territorial. Cada predio es distinto, por eso, productores y productoras, junto a su veterinario o veterinaria, definen juntos un plan sanitario a medida. El Ministerio acompaña y asesora para que ese plan se cumpla y dé resultados. Algunas de las principales acciones que impulsa el plan contra la garrapata son: aplicar la hemovacuna en zonas con parásito contaminado, diagnosticar cepas multiresistentes y producir tecnologías alternativas, control del tránsito del ganado, educación sanitaria, prevención y tiempos del tratamiento, zonificación de todo el territorio para optimizar las acciones. Se realizará un diagnóstico nacional para priorizar acciones adecuadas en cada zona afectada, junto a una campaña continua de comunicación. El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata tiene como objetivo proteger la producción ganadera, mejorar la eficiencia sanitaria y preservar el sello de calidad de la carne uruguaya hacia el mundo. Consulte a su médico veterinario. Un plan bien pensado y acompañado es la mejor defensa para su producción. Compartimos la nota que le realizáramos al ingeniero agrónomo Martín Jaurena, investigador de INIA, quien se refiere al canutillo, una pastura natural, una gramínea estival que bien utilizada puede dar muy buenos dividendos en los predios ganaderos de la zona norte del país, donde en muchos de ellos se encuentra. También charlamos al respecto del uso de esta pastura con una productora de Tacuarembó, con Angélica Rodríguez. Más que experimento, es una validación del conocimiento que tenemos generado acerca del manejo de esta especie. El canutillo es una especie, una gramínea perenne estival, y que genera grandes áreas, grandes comunidades donde es dominante. Es una especie que es dominante, una gramínea que crece, el forraje muy fuerte. Y bueno, muchas veces ha sido denostada esta especie porque genera unas cañas que son muy difíciles de consumir, sobre todo por los vacunos y por los ovinos, pero el forraje verde que produce es de muy buena calidad. Entonces, hemos desarrollado una tecnología de manejo que tiene 10 claves productivas y bueno, algunas de esas claves productivas ya se están validando en predios de productores. Acá un poco lo que vamos a hablar es una validación que la estamos haciendo acá cerquita de Tacuarembó, en la zona de Santander, en el predio de las Mellizas Rodríguez, ahí en campo de colonización, donde subdividieron la parte de canutillo, primero lo separan del resto de los campos naturales y ahora lo tienen subdividido, un área de 30 hectáreas que la tienen subdividido en 8 potreros. Esos 8 potreros, cada uno de esos 8 potreros tiene un pastoreo semanal. Ese pastoreo semanal se decide en función a cuál es la parcela que está con mejor disponibilidad y calidad de forraje y hacia ahí van los animales. Se genera un pastoreo rotativo orientado por la disponibilidad de pasto más que por un calendario. Es una estrategia muy linda que les ha ayudado sobre todo
a sostener sus animales de cría, a tener un consumo de forraje en un sistema de pastoreo rotativo. Esas parcelas tienen agua y ahí les permite tener una muy buena utilización de esta pastura, que es el canutillo, que tiene un crecimiento muy bueno, y en estos sistemas de pastoreo rotativo es donde puede expresar lo que es el crecimiento de forraje y después que ese forraje sea cosechado por los animales. La pastura que más predomina, ¿no?, en la fracción es canutillo. Está ahí a través con la Fomento, hemos con un proyecto de PPD y, bueno, y con el asesoramiento de INEA y eso hemos estado como buscando de mejorar ese canutillo, ¿no? Porque venía bastante encanutado, bastante duro esa pastura. Entonces ahí hemos ido como haciendo fraccionamientos, divisiones, ¿no? Y ahí hemos ido como rotando, un manejo de rotación que la verdad que lo estamos viendo bueno, porque nos ha permitido como tener en buena calidad ese canutillo, ¿no? Y también nos ha permitido como ir recuperando el suelo, hemos notado como que hay pasturas que empiezan a nacer, a venir, ¿no? Porque el tema del descanso ese permite justamente eso, ¿no? Que la degradación no se vea degradación, ¿no? Entonces permite como mejorar la capa del suelo. Entonces eso la verdad que nos está haciendo muy productivo ese manejo de rotación. En primavera ahí aumentamos la carga de animales, hemos manejado 30 vacas de cría con ternero al pie, con un manejo de rotación de 4 días más o menos. Ahí vamos evaluando la fracción, cómo está, ¿no?, cada una, cómo está de pastura, y también hacemos medición de pastura, ¿no?, para tener una idea. Y en realidad han entrado entre 15 y 20 centímetros de altura el canutillo, y el remanente que cuando salen andan alrededor de 9, más o menos 9, 10 promedio por cada parcela. Es lo que hemos venido haciendo, y este año en el invierno lo seguimos manejando en la misma rotación, con los mismos días, pero con menos animales. Dejamos 20 vacas preñadas, que es lo que está al momento ahora. Ahora este año tenemos 7 potreros de 4 hectáreas cada uno, es lo que manejamos en rotación. Y los otros están más grandes, pero también hacemos rotación, pero no tan fluida así. Pero la demostración de que hemos estado con el proyecto en realidad andan alrededor de 30 hectáreas más o menos el módulo, y de 4 más o menos, 4 y medio cada una, y es ahí donde hacemos esa rotación. Son 234 hectáreas el total del campo, y sí, en realidad sí, pensamos cómo poder seguir desarrollando, seguir, porque vemos como resultado bueno eso, de poder rotarlo. Es un manejo que queremos seguir desarrollando. El canutillo el problema que tiene es cuando se empiezan a acumular cañas que son casi como una caña tacuara, ¿no? Es un tallo de una gramínea y se empieza a acumular, y es no es palatable para el animal. Entonces se acumulan de un año para el otro, y ahí se van generando áreas que son inaccesibles para el pastoreo, y se forman grandes matas de no pastoreo. El proceso ese de emisión de las cañas se forma en octubre y principio de noviembre. Ahí la producción de cañas es muy concentrada, entonces teniendo un buen pastoreo, y sobre todo pastoreos rotativos en esa época del año, es donde tenemos un muy buen control. Las cañas cuando están verdes son consumidas, perfecto, es alimento para el animal. Entonces, si tenemos un sistema con alta presión de pastoreo en ese momento, lo que nos garantiza es que después vamos a tener un crecimiento y muy bueno de forraje. En verano esta especie es muy similar a lo que pueden ser otras gramíneas forrajeras productivas. Es más, es una gramínea como si tuviéramos una festuca en el verano en el campo. ¿Y por qué le decimos área de canutillo? Porque es una especie que crece muy dominante. Son comunidades donde está el canutillo y pocas especies más, entonces casi siempre está dominante y muy fuerte en el campo, entonces es muy fácil de dirigir el manejo hacia esa especie. Lo que vemos es pastoreos a 10-12 centímetros, ya el forraje remanente nos permite tener un muy buen consumo de cañas, sobre todo en estas situaciones, que tenemos por lo menos un pastoreo semanal donde
donde tenemos una alta intensidad de pastoreo, por ejemplo, donde tenemos 10.000, 12.000 kilos ahí de animales pastoreando en una hectárea. Ahí se empieza a simplificar todo, pero por lo menos tener arriba de 5.000, 6.000 kilos de intensidad de pastoreo. Animales, en la medida que yo tengo más animales, ahí empieza a haber una pérdida de la selectividad y ahí el animal condiciona lo que es su comportamiento digestivo y va a consumir con más facilidad, va a consumir lo que son los tallos verdes del canutillo. Y eso los empieza a consumir, son palatables cuando empieza a elongarse el tallo y no hay ningún problema. Sistemas que ya tienen el pastoreo rotativo, si maneja una carga bastante ajustada, ya solo concentrando los animales se hace un buen consumo de estos tallos. No quiere decir que no hayan tallos que se nos pasen, pero no pasan a ser un problema importante para el pastoreo. Esto funciona bien en categorías con vacas de cría. Después hay productores que lo tienen haciendo con categorías de recría. Ahí cambia un poquito el esquema. Hay productores que lo han fertilizado y el crecimiento es muy, pero muy bueno. Lo han fertilizado el canutillo y ahí hay una respuesta muy importante. Entonces, categoría de recría, terneros, vaquillonas, funciona muy bien. Y ahí está la posibilidad de fertilizarlo para acelerar todos estos procesos. La calidad del forraje es mucho mejor. Hay que acordarse que es una especie de verano, entonces no tiene sentido fertilizarlo en agosto ni en septiembre, habría que fertilizarlo a partir de octubre. Siempre lo que le pedimos a los productores es que lo hagan antes de una lluvia, para por ejemplo, la fertilización con urea sea incorporada. Y hay productores que quieren ir a un segundo escalón de tecnología, que la fertilización esa con urea o con nitrógeno también la acompañan de fósforo y hay un plus adicional todavía nutricional para el forraje y el crecimiento es mucho mayor. Ya han habido una cantidad de desarrollos en diferentes lugares, en Artigas, en Rivera, en Salto, en Durazno, donde distintos productores han aplicado siempre esta tecnología. Lo principal siempre es separar al canutillo del resto del campo natural y generar un esquema de subdivisiones con agua para poder aprovechar. Es una especie de verano, entonces no le vamos a pedir que produzca forraje en invierno, así como, por ejemplo, una festuca o un regras perenne, hay que sacarle el ganado en el verano o prácticamente casi dejarlo sin ganado en verano, esto va a producir muy poco, entonces tenemos un ciclo opuesto ahí. En el marco de la sección Reconociendo nuestras pasturas naturales, estuvimos conversando con la ingeniera agrónoma Inés Paredes, en este caso sobre las características de la paja mansa. Bueno, siguiendo con el reconocimiento de especies de campo natural, acá tenemos una especie que la podemos ver en distintos tipos de campos, seguro ustedes como productora alguna vez la vieron. Conocida también como paja mansa, se llama Paspalum quadrifalum, es un nombre científico. Es un tipo de pasto que es duro, pero que bueno, que el ganado cuando está pequeña todavía la puede consumir y se puede controlar bastante bien. Tiene esta inflorescencia, es una especie perenne estival, comienza a florecer ahora en los meses de noviembre y fructifica a lo largo del verano. También lo que pasa con esta especie es que hay que tener cuidado porque si no se la pastorea seguido se forman, como bien podemos ver acá, este tipo de maciegas que lo llamamos, que son una acumulación de pasto que no permite el pastoreo de los animales porque ya se vuelve muy duro y puede llegar a ser un problema también para controlar. Compartimos la nota que le realizáramos al ingeniero agrónomo Carlos Molina con motivo de la presentación de los resultados del programa de monitoreo de empresas ganaderas Carpetas Verdes, ejercicio 2024-2025. Resultados que fueron muy favorables a nivel productivo y económico para los productores ganaderos de todo el país, los criadores y ciclocompletistas. Además, Molina se refiere a las variables que incidieron para que estos resultados fueran positivos.
Un ejercicio 2024-2025 que primero, definir de qué espacio de tiempo estamos hablando. 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025. Un ejercicio que se caracterizó desde el punto de vista climático por condiciones normales para la producción ganadera. Salimos de los eventos secos como en el 2023 y bueno, transcurrimos un ejercicio 24-25 más normal, con buena disponibilidad de forraje proveniente de los campos naturales, proveniente de las pasturas, con algunos problemas en el otoño por exceso de lluvia, estamos hablando del 24-25, con una buena primavera y con en general un buen estado de los ganados durante todo el ejercicio. En términos generales estamos hablando, ¿verdad? Desde el punto de vista de los precios, un ejercicio 24-25 de muy buenos precios del ganado vacuno y también de los ovinos, crecientes sistemáticamente mes a mes, con precios, al menos para el ternero, más liviano, récord histórico y muy buenos precios, entre 15 y 20% más en promedio para las haciendas gordas y también un crecimiento importante del precio de los ovinos. Eso marcó desde el punto de vista económico el recorrido de los precios de las haciendas. También unas relaciones de precios favorables para la producción ganadera en lo que fue el ejercicio, relaciones de precio que indicaron menos kilos de ganado gordo o menos kilos de ganado de reposición para comprar, comparado con el año pasado, con el 23-24, la misma cantidad de insumo o para comprar gasoil o para hacer una pradera o para hacer un verdeo. Se acomodaron mejor las relaciones de precios, lo que también es una buena cosa para los resultados de las empresas. Y mirando otra variable importante como el valor del dólar y la inflación, dos variables en definitiva, un dólar que tuvo un comportamiento cambiante, un primer semestre con un dólar que creció, estamos hablando de primer semestre julio 2024, diciembre 2024, en ese periodo el dólar creció, y enero 2025, junio 2025, el dólar perdió valor frente al peso. En definitiva, en promedio terminó siendo superior el valor del dólar que el valor promedio del ejercicio 24 en el entorno del 8%, pero bueno, tuvo ese comportamiento bien dispar entre un semestre y otro, y una inflación que se movió entre 5,5% y 5,6% en el periodo también que estamos evaluando, que es julio-junio. En definitiva, un dólar que en promedio ganó valor frente al promedio de que fue la variación de la inflación. Ese es un poco el contexto general en el que los productores, bueno, produjeron y generaron sus resultados. Climáticamente más favorable para la ganadería, aprovechan los productores y en ese proceso de recuperación después de la sequía, no nos podemos olvidar que es recién el segundo año después de una brutal sequía como la 22-23. Incluso en algunas zonas también fue seco el 2021, el 21-22 y por supuesto que el 22-23. Entonces, con este entorno climáticamente más favorable 24-25, los productores logran en ese proceso de recuperación, decíamos, producir más. Produjeron más kilos los productores que el plan monitorea. Los productores ciclo completo produjeron en el entorno entre 10 y 13% más, los del norte y los del este. Y los productores criadores produjeron 22% más los criadores del norte y 6% más los criadores del este. En definitiva, más producción, 8% más de producción promedio en carne equivalente y 12% más promedio en producción de kilos de carne vacuna. Estos mayores niveles de productividad basados en un desempeño reproductivo muy bueno de las empresas, mejoran los niveles de marcación, ya lo habíamos previsto porque mejoraron los diagnósticos de preñez, mejoraron los niveles de marcación, entonces para llegar en algunas empresas al 84, 85, 86% y en promedio los criadores
llegaron a marcar 82%, con terneros más pesados y también con animales gordos con mayores niveles de producción, más kilos y más extracción. Entonces cerró un ejercicio con más kilos producidos y mejor vendidos. Es decir, los dos componentes de parte del ingreso, kilos y precio, tuvieron un comportamiento positivo. Los precios, dependiendo de qué tipo de empresa estamos mirando, pero los precios crecieron 17, 18, hasta 20%, incluso 21% creció el precio que lograron vender los productores respecto al año pasado, la canasta de productos vacunos. También creció el precio de venta de los ovinos, aunque en estas empresas, salvo las criadoras del norte, el componente ovino es bajo. Crece el producto también porque crece el valor de los stocks. El valor de los stocks porque el precio de las haciendas y de los ovinos crece. Y eso acumula positivamente en el ingreso. Por el lado de los costos siguieron creciendo en un menor peso relativo. El crecimiento es entre 2 y 3% respecto al ejercicio pasado, pero estamos frente a costos altos y los costos se siguen comportando con una manera creciente, ¿verdad? Los costos siguen creciendo. No obstante, el crecimiento de los niveles de producción fue mayor al crecimiento de los costos por hectárea. Por tanto, el costo por kilo costó menos. Que eso es bien importante para fortalecer el resultado de las empresas, para construir un buen resultado de empresa y para construir sostenibilidad, el tener costos por unidad de producto bajos. Y estas empresas en este ejercicio lograron bajar los costos por unidad de producto, que es bien importante. En definitiva, más producción, más precio, más costos. ¿Cómo termina el resultado global? Creciendo positivamente. El resultado global en promedio, medido a través del ingreso de capital antes de pagar renta e intereses, crece 45% respecto al año pasado. Se convierte en el segundo mejor valor de los 24 años que tenemos de estas empresas en moneda corriente y el cuarto mejor valor en moneda constante. Eso sin duda es una muy buena cosa, lo que implica una necesidad en primer lugar. Era necesario, era imperioso para fortalecer los procesos de recuperación en el que están metidas las empresas, en el que están involucradas, en el que están sumergidas las empresas, proceso de recuperación después de la brutal sequía 22-23, un resultado positivo como este. Antes de culminar, como siempre, les invitamos a que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre las actividades de extensión y capacitación. Les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso Ganadero a Distancia edición 2026, donde participa todo el cuerpo técnico de la institución. Es un curso semipresencial que tiene una duración de 5 meses, coordinado por el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, con el intercambio entre quienes participan en él, entre los técnicos y también con los productores, ya que se realizan visitas a diferentes establecimientos. Pero toda la información, como les decíamos, se encuentra disponible allí en planagropecuario.org.uy. Hasta entonces.